Muy buena tarde, mi nombre es Rafael Ledesma y en compañía de mi grupo conformado por Fabricio Banda, Moisés Valle, César Agredo, María de Bellido, Tevinson Díaz y mi persona vamos a estar hablando acerca de la separación de mezclas heterogéneas. Eh, una separación de mezclas heterogéneas es el proceso de dividir una combinación de dos sustancias en dos o más componentes distintos, donde los componentes no se mezclan de manera uniforme y son fácilmente distinguibles a simple vista o mediante de métodos de separación simple. Ejemplos de mezclas heterogéneas incluyen una mezcla de agua y aceite, donde los dos líquidos no se mezclan completamente y forman capas separadas, o una mezcla de arena y sal, donde los sólidos son claramente distinguibles. Para separar estos componentes se utilizan técnicas como la decantación, la filtración, la centrifugación y entre muchas otras como la separación magnética. El proceso de mezclar nitrato de plomo y yoduro de potasio produce un precipitado de yoduro de plomo 2, de color amarillo intenso que se parece al oro. Para llevar a cabo la reacción se necesitan dos tubos de ensayo, una gradilla, dos vasos precipitados, un agitador, una espátula, agua destilada, el yoduro de potasio y el nitrato de plomo 2. Se disuelven 5 gramos de nitrato de plomo 2 en unos 50 mililitros de agua y se calcula la cantidad de yoduro de potasio necesaria para la reacción, la cual se disuelve en el volumen de agua similar. Ambas disoluciones son incoloras, por lo que es necesario etiquetar los vasos para identificarlos. Nunca se debe revolver una de ellas con la varilla o el agitador que se ha utilizado en la preparación de la otra, y antes de iniciar la reacción se debe preparar el montaje necesario para la filtración del precipitado. Una vez que se vierte el contenido de uno de los vasos en el otro, se va a observar la formación del yoduro de plomo 2 y a continuación se filtra lavando el vaso varias veces hasta que todo el precipitado quede en el papel filtro. Finalmente se extrae con cuidado el filtro del embudo y se seca y se procede a pesar. La filtración al vacío es una técnica utilizada en el laboratorio de química para separar un sólido de un líquido, cuando lo que se quiere es recuperar el sólido. Esta técnica se basa en una fuerza impulsora que ejerce presión atmosférica cuando se aplica el vacío al sistema, lo que permite que el líquido atraviese el filtro. Algunas de las aplicaciones de la filtración al vacío incluyen la filtración por suspensiones, en la que la fuerza de gravedad no es suficiente para el proceso. Para llevar a cabo la filtración al vacío se requiere cierto equipo como un embudo de Büchner, papel filtro circular, matraz quitasato, adaptador de goma de caucho, conexión en el sistema al vacío, entre otros. También existen kits de filtración al vacío de laboratorio que incluyen embudos graduados, matrices de filtro, abrazaderas de aluminio resistentes. Además, existen sistemas de filtración al vacío industriales de alta calidad y soluciones integrales, como los sistemas de filtro de vacío de disco, tambor giratorio y banda horizontal. Los sistemas pueden ser diseñados a medida para desafíos únicos en una amplia gama de industrias y aplicaciones. La centrifugación es un proceso de separación utilizado para separar componentes de una mezcla heterogénea, especialmente cuando uno de los componentes es más denso que el otro. Aquí haré una breve explicación sobre cómo funciona la centrifugación en la separación de mezclas heterogéneas. Principio básico. La centrifugación se basa en la fuerza centrífuga, que es la fuerza que empuja los objetos hacia afuera cuando giran alrededor de un eje central. En el caso de una mezcla heterogénea, algunos componentes son más densos que otros, y la centrifugación aprovecha esta diferencia de densidades para poder separarlos. El proceso es que se coloca la mezcla heterogénea en un tubo o recipiente especial llamado centrífuga. Este recipiente se coloca en una máquina centrífuga que gira a alta velocidad. Cuando la máquina comienza a girar, la fuerza centrífuga hace que los componentes más densos de la mezcla se desplacen hacia el fondo del recipiente. Con esto así la separación de componentes. Con la fuerza centrífuga en la acción, los componentes más densos se acumulan en el fondo del recipiente, formando un sedimento o una capa separada, y los componentes menos densos tienden a quedar en la parte superior o en la capa líquida de la mezcla. Una vez que la centrifugación ha separado los componentes, se detiene la máquina y se puede recoger o extraer con cuidado la capa más densa o el sedimento.
Esto permite separar los componentes de la mezcla de manera efectiva. La centrifugación se utiliza en una amplia variedad de campos, desde la investigación científica y médica hasta la industria alimentaria y química, para separar sólidos de líquidos o líquidos de líquidos. En mezclas heterogéneas, esta técnica es especialmente útil cuando se necesita una separación eficiente y rápida en función de las diferencias de las densidades de los componentes en la mezcla. La decantación separa líquidos invisibles para diferenciar la densidad al dejar que se separen en el recipiente. El más denso se hunde y el menos denso se acumula en la parte superior. Luego pueden verter la centrifugación, que utiliza la fuerza centrífuga para separar las partículas sólidas o líquidos invisibles en suspensiones. Como las malenzas a fondo, ambos métodos separan por densidad, pero la centrifugación es más efectiva para las partículas sólidas o las suspensiones densas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la práctica que hicimos en el laboratorio sobre el tamizado. Bueno, este procedimiento lo utilizamos para separar sólidos por el tamaño de sus partículas. Este se pasa a través de una malla, ya sea de tela o de metal, de mayor a menor tamaño de agujeros que hay en su rendija. Este se utiliza para separar las muestras sólidas, dejando en la parte superior los granos más gruesos y dejando en la parte inferior la muestra más fina. La finura de esta dependerá de la cantidad de mallas que encontremos en este tamiz. Bueno, esto lo utilizamos, la prueba que hicimos fue con arena. La pesamos previamente la cantidad de arena que íbamos a utilizar. Luego de esto hicimos el tamizado de esta y pues posteriormente hicimos el peso de cada una de las mallas. Esto nos permitió separar la arena de las partes más gruesas hasta las más pequeñas, y mediante el nuevo pesado de estas pudimos notar que fue un porcentaje bastante cercano al que tuvimos del peso inicial de la cantidad de arena.